portal electrónico institucional. Pedro Castillo, presidente electo del Perú. 8 de la noche con 9 minutos. Comienza a escribir Jaime un nuevo capítulo en esta historia llena de incertidumbres, de desencuentros que han desgastado, ¿no?, a la sociedad en todo el país, porque ha sido muy acalorada, por decirlo menos, confusa, ¿no? Esta situación que ha llevado a enfrentar inclusive a familias enteras, ¿no? Y es que ideológicamente ambos candidatos estaban en extremos y finalmente los votos lo han decidido, el pueblo lo ha decidido. Pedro Castillo es el presidente electo del Perú. Sí, y el mensaje de esta noche del presidente electo Pedro Castillo, entre otras cosas, le pide a la señora Fujimori acercarse. Así que vamos a tomar contacto con el flamante vocero, que tomará funciones en muy poco, toma juramento el 23, como los nuevos congresistas, el señor Hernando Guerra García, vocero de la nueva bancada de Fuerza Popular, para que nos diga cuál es la primera reacción a flor de piel con lo que ha dicho el presidente electo. Señor Guerra García, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bueno, lo primero, ¿cuáles son sus palabras en torno al mensaje del presidente electo respecto a acercarse? Le ha pedido a la señora Fujimori acercarnos, dice, y además no poner más obstáculos para sacar adelante al país y que no le guarda rencor. ¿Qué tiene usted que decir? Bueno, esperemos que esto continúe en hechos y continúe luego cuando escuchemos el mensaje presidencial. Nosotros hemos dicho hoy día que lo hemos dicho desde antes, que íbamos a reconocer los resultados, a pesar de que no consideramos legítimo este proceso, ni consideramos legítima esta elección. Nosotros no creemos que el pueblo peruano haya decidido como se ha dicho hace un momento. Nosotros estamos convencidos de que aquí ha habido una manipulación del voto popular y de la intención popular. Sin embargo, esto no quita ni nuestro derecho a seguir pidiendo información, que se aclare la verdad, pero tampoco quita nuestro ánimo de donde podamos encontrar algunos puentes, sobre todo en los temas de economía y de salud, ver qué se puede hacer por nuestro país, ¿no? Y precisamente a ese punto queríamos llegar, porque ¿cómo funciona esto en la práctica, ¿no? Ustedes indican que no están de acuerdo, que les parece una proclamación, una elección ilegítima, y sin embargo la respetan. ¿Qué clase de oposición se va a construir desde el Parlamento? Bueno, hay una diferencia entre la legalidad y la legitimidad, ¿no? La legalidad implica respetar la norma, el derecho positivo, lo que está escrito. Y desde el principio dijimos que en cuanto el jurado proclame a cualquiera como ganador, respetaríamos esto. Sin embargo, la legitimidad tiene que ver con la moralidad, con la representatividad que un gobierno tiene. Y para nosotros, esta elección no le da ni representatividad ni legitimidad al gobierno de Castillo. Eso no significa, además, que vamos a buscar unas protestas violentas, ni que se patee el tablero como algunos podrían pretender. No, Keiko creo que ha sido bastante clara en ese tema y ejerceremos nuestra defensa democrática siempre en las vías legales, en el Congreso, siendo muy firmes, sobre todo en la defensa de nuestra Constitución y de nuestra democracia. Hay que estar muy alertas en cuidar la democracia. Totalmente. Y justamente en ese cuidado de la democracia, ¿no cree usted que al insistir o llamar ilegítimo al gobierno del señor Castillo, es lo que nos parece haber entendido, o la proclamación misma del señor Castillo, calificarla de ilegítima, deja espacios para que esto pueda escalar y que las manifestaciones violentas que se han visto días atrás
puedan continuar y que no se pueda descartar, lamentablemente digo, por lo que están ustedes anticipando, que el 28 de julio, pues si es un presidente al que la ex candidata llama ilegítimo, pues sus seguidores dirán, entonces si no es legítimo, pues hay que hacer algo el 28, ¿no? Porque no es legítimo. Pues entonces la legitimidad se reconoce, en la sociedad. Es un reconocimiento popular, es un reconocimiento mayoritario, ¿no? Entonces, exactamente qué significa, sería interesante que lo puedan traducir, ¿qué significa eso de ilegítimo? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, hay dos preguntas en una, ¿no? La primera pregunta es que si los partidarios o los seguidores puedan interpretar algo, no. Yo creo que Keiko ha sido completamente clara. Nosotros no vamos a respaldar y estamos pidiendo que se respete y que si se quiere hacer de hecho de manifestación y de protesta, que se haga dentro del respeto de la vida, de la propiedad privada. Nosotros no vamos a respaldar de ninguna manera ningún hecho violento, y en eso estamos siendo absolutamente claros. Para nosotros la legitimidad de un gobierno pasa por un tema moral. La legislación, lo legal, tiene que ver con el derecho positivo. Y lo legítimo tiene que ver con la base moral. Y si tenemos un gobierno que para nosotros ha sido elegido en base a fraudes en mesa, con dudas sobre la legitimidad... Pero el fraude no lo probaron, señor Guerra García. Con instituciones que nosotros creemos que no han respetado el debido proceso, con no habérsenos entregado los padrones, y nosotros consideramos que todo esto deslegitima el origen de este gobierno. Pero solo para decir, no llegaron a mostrar pruebas de ese fraude. Entonces, calificarlo así, ligeramente, solo fraude, sin mostrar alguna prueba, no es muy responsable. Vamos a hacer una pausa. El fraude debió de investigarlo el mismo organismo. Pero mostrando pruebas. Pero tenemos todavía algunos minutos para conversar. 8:16, Hernando Guerra García, vocero de la que será la bancada de Fuerza Popular en el siguiente quinquenio en RPP. Noche con 20 minutos. Jaime Chincha y Mabel Huertas los acompañan en esta cobertura especial El Poder en tus Manos, la proclamación del nuevo presidente de la República. Antes de ir a la pausa, estábamos conversando con el congresista electo también, Hernando Guerra García. Y, a ver, la palabra de la noche es legitimidad, ¿no? Y me pareció haberlo escuchado... Señor Guerra García, en el bloque anterior, que ustedes, si bien respetaban, lo consideraban ilegítimo, se reservaban también la posibilidad de continuar con una investigación. ¿Eso qué significa? Que han evaluado probablemente en el Congreso, en el próximo Congreso de la República, formar una comisión investigadora. ¿Qué otros canales por qué otros canales ustedes piensan continuar con esto? Bueno, a nosotros nos gustaría poder hacerlo por varios canales. Una posibilidad puede ser una comisión investigadora. Nos encantaría que la prensa y algunos periodistas independientes también pudiesen seguir averiguando sobre esto. Creemos además que hay que revisar, repensar sobre el funcionamiento de nuestro sistema electoral. Hay que preguntarnos varias cosas. Hay que preguntarnos, por ejemplo, si la OMPE tiene los mecanismos adecuados para detectar firmas falsas, para detectar homónimos, para detectar si hay hermanos o familiares en mesa. Todos estos temas que nosotros hemos presentado como pruebas, porque sí presentamos pruebas que no fueron admitidas. Entonces, vamos a continuar buscando la verdad, y creemos que la verdad en algún momento se abrirá paso. Sí. ¿Cuál de esas pruebas que presentaron pudiese usted comentarnos esta noche que le dan solidez al argumento del fraude, señor Guerra García? Todas las pruebas que presentamos, una. Las actas. Comente una para que el país tenga clara la idea del fraude y tenga tenga una evidencia. Vuelta, la disconformidad de resultados entre primera y segunda vuelta, las firmas que presentamos,
presentamos las firmas hechas por peritos, presentamos nombres de familiares, presentamos las actas que estaban adulteradas entre un resultado y el otro. Todas estas son pruebas presentadas, no admitidas y no vistas. Pero sin embargo siempre señalamos y dijimos que estábamos en nuestro derecho de presentar nulidades, pero una vez culminado el proceso, respetaríamos la decisión del jurado y así lo hemos hecho. Respetamos la legalidad, porque así lo dicen nuestras normas, el derecho positivo, pero no consideramos que esto sea pues un acto legítimo y estamos en el derecho de pensarlo, de sentirlo así y de señalarlo. Sí, porque, a ver, desarrollando la idea de la legitimidad, es cierto que por un lado la legitimidad es confiar en quien gobierna, y ustedes claramente no confían en quien gobierna o quien va a gobernar, no han votado por él, no se sienten representados, más o menos, grosso modo, la mitad del país no votó por el señor Castillo, esa es una verdad clamorosa. Pero él esta noche les está pidiendo hablar, esta noche les está diciendo acerquémonos, acérquense y, como dijo, no pongamos más obstáculos para sacar adelante al país. Sobre esa declaración puntual, ¿algo que decir? Es decir, si él dice acérquense, ¿ustedes se van a acercar o con el tiempo todavía? Bueno, nos parece saludable que lo diga. Quisiéramos escuchar también otros planteamientos. A mí particularmente me gustaría saber algunas cosas adicionales. Me gustaría escuchar el discurso del 18 de julio. Me gustaría ver su posición sobre el respeto a la Constitución y a la convocatoria de una asamblea constituyente que a nosotros, a nuestro juicio, no es constitucional. Nos gustaría saber también su gabinete, la conformación y sobre todo escuchar más de sus planteamientos de gobierno. El señor Pedro Castillo, creo que si sumamos sus intervenciones con la prensa, yo no sé si ustedes lo llegaron a entrevistar, calculo que no. Entonces tenemos muchas... No, a mí solo me dio una entrevista en la primera vuelta, de ahí nunca. Imagínate. Bueno, señor Guerra García... estos planteamientos nos deben de llevar... siempre en democracia se puede conversar. Sí, y como acto democrático, a propósito de ello, ¿va a acercarse la señora Keiko Fujimori a hacer el tradicional saludo? Si no, ¿va a estrechar la mano, por lo menos puñito? Bueno, este es un tema que es una decisión de Keiko Fujimori y no voy a poder yo sugerir ni decir una opinión al respecto. Pero ¿no le parecería a usted que con este talante democrático y en un acto de grandeza, pues pueda haber este acercamiento? A mí me parece que Keiko Fujimori es una mujer con la preparación, la solvencia suficiente como para poder tomar sus propias decisiones. Bueno, pero representa a todo un partido, ¿no? Y finalmente a una bancada también. Y por cierto, sí, claro. Y ya que estamos hablando de legitimidad que se gana y se pierde, sin duda también, ¿le parece a usted que la señora Keiko Fujimori vendría a ser la legítima lideresa de la oposición? Ella es lideresa de Fuerza Popular. Hay una oposición en este momento amplia de diferentes vertientes y creo que tenemos que tener el espíritu de aceptar que hay diferentes liderazgos y rogarse el liderazgo y rogarse el decir que uno representa al pueblo no es algo que proviene de Keiko. Keiko toma las cosas con mucha humildad en ese sentido. Tenemos que recordar que ninguno de los dos partidos tuvo mayoría en la primera vuelta, que la mayoría de los peruanos no votó ni por Keiko Fujimori ni por Pedro Castillo. Esa es la humildad con la que tenemos que asumir las responsabilidades ante nuestro país y esa es la humildad en la que espero yo también asuma el presidente proclamado Castillo, porque él no ha tenido ni en primera vuelta ni en segunda vuelta la mayoría de los votos. En esa misma humildad, señor Guerra García, ¿qué clase de oposición van a liderar en el Congreso de la República? Porque la señora Fujimori en la campaña pidió disculpas por los 5 años de obstruccionismo que muchos le reclamaron
¿Cuál va a ser la oposición que van a llevar adelante en estos 5 años? Bueno, ella no pidió disculpas por 5 años de obstruccionismo. Pidió disculpas, y lo hemos hecho, por los errores cometidos, por haber sido en algunos momentos demasiado radicales en la oposición, de no haber puesto paños fríos, pero también señalamos siempre señalamos que tuvimos una oposición que, por ejemplo, le dio los votos a Martín Vizcarra para evitar ser vacado en el caso Richard Swing. Se aprobaron todos los presupuestos y se aprobaron a todos los consejos de ministros que presentó Kuczynski y el señor Vizcarra. Y en el 21-26, ¿cómo va a ser la oposición? Yo creo que tenemos que tener una oposición que aprenderá y será más responsable de lo que fue antes, pero que tiene que ser también muchísimo más cautelosa, porque lo que tenemos al frente es para nosotros un gobierno que no tiene legitimidad y que ha señalado, por lo menos durante su campaña, cosas muy peligrosas para nuestra democracia, para nuestras libertades, y que ha apelado a modelos que a nosotros nos preocupan muchísimo. Nosotros queremos defender la democracia, queremos defender la propiedad privada, la posibilidad de hacer empresa, y queremos también que existan cambios en nuestro país. Y si esto lo podemos hacer en orden, en buena hora. Si esto lo podemos hacer conversando, en muy buena hora. Pero si esto lo vamos a hacer con amenazas, también nos van a encontrar. Hernando Guerra García es vocero de la bancada de Fuerza Popular, que asumirá funciones en muy poco. Señor Guerra García, gracias por esta entrevista. Muy buenas noches. Son las 8:29. Esta es una cobertura extraordinaria de RPP, El Poder en tus Manos, tras la proclamación como presidente electo del señor Pedro Castillo.